y como siempre le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana. Hoy se ha trasladado a donde se lleva a cabo en la Ciudad de México el 6º Encuentro de Defensoras 2024 que organiza este máximo órgano jurisdiccional a través de la Dirección General de Derechos, Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral a través de la doctora Alejandra Montoya Mejía y con la dirección, desde luego, siempre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso. Pues hoy nos acompañan. Tenían que ser defensoras, por supuesto, en un encuentro de defensoras no podían ser más que defensoras y les doy la más cordial bienvenida en este momento a Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO y esto de la UNAM, por supuesto, y coordinadora de la Red de Formadoras y Defensoras de Derechos Político-Electorales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Déjame presentar al resto de nuestras compañeras, por favor. Está Marina Reina Aguilar, ¿verdad? De Guerrero. Ella es integrante también de esta red que acabo de anunciar, REFODEP, que así se puede abreviar esta red de formadoras y defensoras de derechos político-electorales. Con nosotros también Aurora García Luna, Hagamos Algo hace desde Veracruz. Gracias por acompañarnos y saludo con mucho gusto a Leticia Burgos Ochoa de Sonora, Red Feminista Sonorense. Bueno, son nuestras invitadas y bueno, usted ya sabe cuál es el tema. Hablar de este encuentro, de qué se dice, de qué se está planeando, buscando en un encuentro de defensoras electorales. Y quién mejor que Gloria Ramírez para que me diga qué es esta red que tú coordinas, cómo funciona, desde cuándo está funcionando, quién la integra, todo lo de la red lo queremos saber hoy. Bueno, pues vamos a tratar de dar una idea general de esta red que se crea en 1918 a partir de en 2018, no 1900, en 2018 a partir de una invitación que tuvimos del tribunal de la magistrada Mónica Soto, presidenta de este tribunal, lo cual nos da mucho gusto y nos sentimos muy orgullosas. Y en este marco se decidió crear una red de formadoras y defensoras, una red nacional que congrega a son alrededor de 22, 23 estados, pero sobre todo son defensoras. Al mismo tiempo, una defensora siempre es una formadora. Y la idea es la defensa, la promoción, ¿sí?, el acompañamiento para fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres. Y en este marco se hacen múltiples tareas. Se hacen tareas de acompañamiento de casos, se hacen tareas de análisis de reformas legislativas, se hacen propuestas, se hacen diálogos, se hace también acompañamientos desde elaborar documentos que pueden favorecer la defensa de alguna compañera, pero sobre todo sumamos esfuerzos. Y en ese marco somos una colectiva que reúne, pues estamos hablando ya de más de 22, 23 estados, pero tenemos alrededor de 60 compañeras, que muchas de ellas a su vez tienen redes locales. Entonces somos una articulación, somos una red de redes a favor de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas. Red de redes, me gustó mucho, me gustó mucho, Gloria. Pues era el titular de este 6º encuentro de defensoras electorales que está, bueno, ya en la Ciudad de México reuniendo a muchas defensoras. Pero bueno, vamos a seguir platicando. Marina, si me haces el favor de hablar de esto del acompañamiento. Así es, bueno. ¿Por qué es importante? El acompañamiento es muy importante porque no es lo mismo que las víctimas que ahora sí que se les vulneran los derechos políticos electorales, asistan solas o vayan acompañadas por una defensora o por una red ya en lo local, ¿no? No son atendidas de la misma manera, desafortunadamente así es, no son atendidas de manera igual si van solas o van con una defensora o con una red representada, ¿no? La atención es distinta, ¿no? Entonces es importante que no las vean solas, ¿sí?, que no las vean solas, que las vean acompañadas, que las vean arropadas por defensoras, por redes, ¿no? Que esto les ayuda a que se les restituyan
estos derechos vulnerados, estos derechos políticos, electorales que han sido vulnerados en un momento determinado y en una etapa distinta, ya sea que esté en funciones, ya sea que esté como candidata, o sea, dependiendo la situación. Entonces, es importante que se les vea acompañadas, arropadas, y que en todo caso, las defensoras, cuando observamos que hay una violencia institucional, porque así es, violencia institucional cuando no se les atiende adecuadamente, pues también tenemos estrategias nosotras como defensoras de cómo visibilizar estas malas prácticas en el funcionariado, ¿no? que está obligado a darle una atención puntual y expedita. Muchas gracias Marina por tu respuesta. Nos queda claro, nos ayudas a entender mucho el tema del acompañamiento, porque hay que decirlo, hay historias muy fuertes, muy graves de mujeres que sufren, que se atreven a participar en política, pero que sufren una serie de violencias que bueno, ustedes las conocen mejor que yo, pero es necesario decirlo, porque hay mujeres que se dedican a defender sus derechos, y justo es el motivo de estos encuentros. Gracias, Marina. Vamos a ir con Aurora justamente porque, a ver, yo te quiero poner una pregunta, a lo mejor difícil, pero creo que tú me vas a ayudar a entender. ¿Es lo mismo defender que tutelar? Y bueno, al final del día, también otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿existen herramientas para esta defensa? Sí, claro. Fíjate, en el plano de la primera pregunta respecto si es lo mismo una defensoría que una tutela de derechos, es importante mencionar que en el caso de la tutela hablamos de un tema más técnico, ¿no? Es decir, donde está todo el marco normativo que protege esos derechos, que al ser ya conocidos o que se encuentran dentro de una temática específica, como es el caso de derechos político-electorales, pues la tutela está en la propia norma, en el conjunto de normas que puede provenir desde marcos institucionales internacionales, nacionales, incluso hasta locales, me refiero a los estados, donde ya se encuentran estos derechos establecidos y que deben ser protegidos. Y en el caso de la defensoría, pues hablamos de esa defensa que debe existir, en donde entramos en acción distintas activistas o instituciones incluso que se encargan de que esta tutela se vuelva efectiva, ¿no? Entonces son dos momentos, pero aunque son diferentes, temáticas están unidas por ese mismo fin, que es protección y promoción de derechos. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Leti, ¿opinas lo mismo? ¿Qué nos dices acerca de este tema, justamente de este tema? Desde luego, en realidad desde luego, porque efectivamente la tutela está establecido en una norma. Esta puede ser el derecho en un proceso, ¿no? En un proceso de denuncia, en un proceso penal, ¿no? Administrativo, y lo que es la defensa, pues tiene un carácter más social, tiene varias, podríamos decir, lentes, ¿no? Varios lentes, que en este caso puede ser desde la movilización, ¿no? La defensa desde la movilización, la defensa desde la organización específica, como bien decía Marina. En realidad, brindar acompañamiento es dar de alguna manera una sororidad, un acompañamiento que le da poder a la víctima, o también le da, levanta antena, el que va a jugar el papel, ¿verdad? El papel de defensor, si estamos hablando de las fiscalías, ¿verdad? Y del Poder Judicial para que aplique la norma. Así es. Estas, digamos, la defensa, las herramientas de la defensora, ¿incluyen también buenas prácticas? Tenemos que irnos a una pausa, pero rápidamente si nos contestas, Leti. Desde luego que sí, efectivamente, las buenas prácticas tienen que ver con el éxito de los resultados, ¿no? Que haya justicia, que haya un acceso a la justicia plena, y que va desde que se pueda entender
como lo que puedes prevenir, lo que tienes que atender, lo que se debe de sancionar y lo que se debe de reparar, ¿verdad? En nuestro marco constitucional tenemos garantías de que la justicia debe de ser para todos, ¿verdad? Y para todas, debe de ser pronta y expedita. Y también debe de garantizar una reparación de los daños completa e integral. Entonces, son conceptos que podemos entender todas las personas, ¿no? Cuando decimos, pues tiene que ser pronta y expedita, pues sí. También la defensa debe ser pronta y expedita. Bueno, la defensa depende de cuál es el asunto que estás encarando, ¿sí? Tú tienes que, hoy, afortunadamente, tenemos un proceso, antes eran eternos. Hay que saber que en 6 meses ya se debe de culminar lo que es la carpeta de investigación, para que luego el Poder Judicial, ¿verdad?, haga lo suyo. Haga lo suyo. Y yo quiero entonces ahora con Gloria llegar a retomar todo esto. A ver. Yo quería regresar en este caso en cada una de estas etapas que mencionaba Leti, desde la prevención, la atención, la sanción, la erradicación, hay herramientas. Hay herramientas que tú puedes acceder a ellas, que te pueden favorecer, y hay herramientas que están desde la norma misma a protocolos, o herramientas que hace en las defensoras, por ejemplo, que desde sacar un Twitter hasta hacer toda una campaña para dar a conocer públicamente cuando se cierran las puertas, pues a veces tienes que tomar estrategias de difusión, de defensa, utilizando las redes sociales. Entonces, hay múltiples herramientas que se pueden utilizar y que deben de utilizarse, y varias de ellas dependen del aprendizaje de la víctima, y el acompañamiento va junto con herramientas, hasta hacer, por ejemplo, un documento que se llama amicus, que es un texto que acompaña y que debe sustentar con diversos argumentos jurídicos una causa en particular, ¿no? El amigo de la corte, que se llama. Entonces nos volvemos un poco hasta abogadas, podemos hablarlo en este sentido, pero sin ser abogadas, pero juntamos herramientas de todo tipo. Bueno, pues entonces ya tenemos muy claro este primer bloque con todo lo que han dicho nuestras invitadas. Esto es a lo que se dedican las defensoras cuando se juntan, ¿verdad? A hablar de todos estos temas, a intercambiar puntos de vista, actualizarse, y es precisamente el motivo de este 6º encuentro de defensoras electorales 2024 que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque vamos a poner en la mesa un debate bien interesante, el empoderamiento. Quiero que cada una se posicione en este tema y nos diga lo que piensa del empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos político-electorales. Pausa, regresamos, es muy breve. Regresamos y bueno, por si usted nos está recién sintonizando, estamos en el 6º encuentro de defensoras electorales 2024 que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos quedamos en el tema del empoderamiento de las mujeres. Gloria Ramírez, iremos hablando con todas y cada una de nuestras invitadas para ver pues si se surge una especie de debate o a ver qué surge aquí en este segundo bloque, porque el empoderamiento de las mujeres desde la perspectiva de la defensa de sus derechos político-electorales, ¿en qué estado estamos? ¿En qué estatus estamos? Bueno, el empoderamiento es un proceso paulatino que se va logrando en la medida en que tú tienes el dominio sobre tu propio destino, ¿sí? En la medida en que tú puedes ejercer todos tus derechos, y en este caso, por ejemplo, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es muy importante, y en este marco también el ejercicio pleno, o sea, si tú logras tener un cargo, tienes que ejercerlo y tener toda la libertad y las posibilidades de hacerlo.
Para eso tienes que tener también la seguridad de tu actuación y te vas empoderando en la medida en que tú tienes ese control y que tú puedes además resistir a todos los obstáculos que se presentan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Este es el grave problema y el empoderamiento es el que se logra construir poco a poco y hay empoderamiento colectivo y empoderamiento individual. Y en ese marco los dos van caminando de la mano. Es esa capacidad de respuesta que está en tus manos y que puedes ejercer ese ejercicio de derechos, lo cual no siempre es posible. Y las mujeres que se encuentran en política tienen que resistir múltiples violencias, desde en una ocasión violencias además físicas o simplemente verbales, y tener esa capacidad, ese empoderamiento para superarlas, resistir y superar ese momento. Gracias, Gloria. Marina, vamos contigo. No sé si estés de acuerdo, si quieras aportar algo más, porque hay personas prácticamente que no les gusta la palabra empoderamiento, ¿eh? Bueno, yo creo que sí es importante y yo digo que la información es poder. Una mujer informada es una mujer empoderada. Una mujer que conoce sus derechos, pues exige sus derechos, ¿no? Entonces, es importante que a las víctimas, por ejemplo, se les informe, se informen, conozcan cuáles son sus derechos y en esa medida ellas se van empoderando. Incluso después de ser víctimas se vuelven defensoras, ¿no? Y eso a mí me parece un empoderamiento sumamente importante y vemos muchas mujeres en ese trayecto de ser víctimas a ser defensoras. Y la capacitación a las víctimas, a las mujeres en lo general, pues las empodera y esto pues reduce la posibilidad de que se les violente en sus derechos, porque saben exigir, saben cuáles son sus derechos y en ese sentido, bueno, creo que hace falta mucho de empoderar a las mujeres en este país. O sea que el empoderamiento llegó para quedarse en el terreno de las defensoras. Sí, claro, y estoy de acuerdo contigo, a muchas personas no les gusta esa palabra. palabra. La palabra los ofende, ¿eh? De hecho, cuando hemos dado cursos, prefieren omitir ese tema y ponle de otra forma, porque eso como que no, ¿verdad? Es como que darles más poder y van a ser más que otras personas y que los hombres, ¿no? Entonces, retomando lo que me preguntabas y lo que las compañeras están diciendo, en el caso de desde el punto de vista de las defensorías, de las defensoras, no podríamos hacer este trabajo si no primero estamos bien informadas también nosotras. Parte del trabajo que hace la red a través de Gloria es darnos esas herramientas de capacitación, de formación, muy profesional, muy técnica también en ocasiones, que nos permite también guiar y hacer nuestro trabajo de defensoras en cada estado. En mi caso particular, gracias a esta red, nosotros hemos podido desarrollar proyectos mucho más importantes, hemos ido un poco más allá con esa visión de, bueno, ya hicimos esto, ahora vamos a hacer otra cosa más grande, ahora vamos a marcar otros temas que no hemos tenido en cuenta, o vamos a tener oportunidad de hablar con otras mujeres de población objetivo que no ha estado, porque se asume que están empoderadas, que saben que tienen recursos, y cuando llegamos a esos estudios, cuando hacemos esas investigaciones, nos damos cuenta que no importa el estatus, el nivel económico, una persona, una mujer puede estar empoderada o no, tener incluso un cargo alto y sufrir las mismas violencias que cualquier otra persona, cualquier otra mujer que está en una situación más crítica o de población prioritaria. Entonces, es bien importante en el caso de las defensoras que estemos bien empoderadas también nosotras y que sepamos cómo guiar a otras hacia ese ejercicio de ese empoderamiento. Incluso funcionarias públicas que desconocen sus atribuciones que les dan las propias leyes, que es donde nosotros decimos, oye, infórmate de esto es parte de lo que a ti te corresponde por ley hacer. Y en estos casos, claro, y en estos casos no te toca pedir permiso, en estos casos sí, pero en estos casos tú ejerces este poder como la directiva aquí, y entonces eso es lo que logramos hacer a través de este trabajo. Y retomando ya para cerrar esa parte del empoderamiento, si logramos hacer que primero estemos empoderadas individualmente, podemos ir hacia el empoderamiento colectivo, impulsando todas esas iniciativas y a través de las herramientas que comentábamos hace un momento, que podemos incluso tener y crear nuevas herramientas, ¿no? Nuevos mecanismos. En efecto, Leti, muy buena idea esta que nos das de empoderarnos primero nosotras y luego
pensar en las demás, ¿no? Eso pasa en los aviones, te dicen ponte primero tu mascarilla y luego ponle a las que están alrededor. Exacto, para que ¿no? puedas ayudar a las demás, exacto. Bueno, ahí está. ¿Tú crees que estos encuentros de defensoras electorales nos empoderan a todas? Desde luego, pero además yo voy a hacer algo muy sencillo, que al momento en que yo me pongo esos lentes y me los vas a pasar para que yo me los ponga. A ver. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a una mirada distinta a la desigualdad, distinta a la violencia que genera la desigualdad, la violencia que generan todas las formas de discriminar, es decir, todos los estereotipos, ¿no?, que culturalmente hemos venido cargando hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de empoderarnos, ¿verdad?, del poderío de las mujeres? Bueno, porque históricamente hay que recoger, ¿no?, hay que recoger esos saberes de nuestras ancestras, reconocerlas. Las defensoras sabemos que somos mujeres, que estamos defendiendo a mujeres, ¿verdad?, pero también que somos producto de un proceso social colectivo, que mientras hace, ¿qué les gusta?, 71 años, ¿verdad?, nuestras abuelas no votaban. Gracias a la lucha de nuestras abuelas es que hoy pues no solamente votamos, sino representamos. ¿Se hereda entonces el empoderamiento? Bueno, de alguna manera, históricamente, ¿Se transmite? Sí, poderío significa un reconocimiento, ¿verdad?, de todos los derechos para todas y para todos, ¿no? No nada más para quienes han venido ejerciendo el poder. Entonces, el poder en casa, el poder fuera de casa. Y algo muy importante, saber que hay normas que nos protegen, hay normas y leyes, instituciones que son garantes de esos derechos y que además esas instituciones están obligadas, ¿verdad?, y pueden ser requeridos si no cumplen con la norma, la ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Cambió un antes y un después de reconocer la violencia como violencia en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, y también distinguir el tipo de violencias. Entonces, 2007 estamos hablando. Pues, ¿cómo evolucionó todo desde el 2007, ¿no?, a la fecha? Exactamente, pero además, en el 2011 dimos un salto cualitativo porque igualamos el derecho internacional, todos los derechos de todas las mujeres, que por cierto aún no gozamos, ¿no?, en otras latitudes de esos derechos. Entonces, se trata del poderío, del poder, del saber de cada una, pero también del poder colectivo. Leti, muchas gracias por esta demostración de poder. Muchas gracias, de empoderamiento. Muchas gracias. Sí, por favor, en el momento que guste. Y además morado, porque somos mujeres de la trascendencia, de la conciencia, ¿no?, de que no es natural, desde luego, ¿verdad?, un modo distinto de ser, hay que transformarlo cada día. Y eso también es empoderamiento. Bueno, vamos a hacer una pregunta para quien quiera contestarla. Por favor, el micrófono lo trasladamos a nuestras compañeras defensoras. Rápidamente, las lecciones de estas elecciones, muy rápido. Si quieren, bueno, empiezo yo. Pues hay muchas lecciones aprendidas de parte, puedo hablar de forma personal. Una de las lecciones es que por mucho que se avance normativamente, por mucho que las mujeres estamos promoviendo y además empoderándonos individual y colectivamente, como ya lo mencionamos, todavía falta mucho que hacer. Una de las lecciones es, no basta con que esté ahí la ley, no basta con que las mujeres estemos llegando a puestos de toma de decisión y poder, sino todavía falta romper varias barreras
que no se ven a simple vista, sino que ya en el ejercicio de estos puestos, de estos cargos y de estos derechos es cuando se empiezan a ver esas barreras, cuando vemos que todavía hay muchos límites para el ejercicio en la capacidad que tienen las mujeres para el ejercicio de ese poder y de la toma de decisión en cualquier nivel de gobierno. Entonces, es importante, para mí ha sido una lección muy importante de poderlo ver, pero además ir pensando formas de que esto vaya cambiando, ¿no? De que no basta con ese respaldo normativo jurídico de defensoría y el montón de herramientas que tenemos, sino cómo podemos que ese empoderamiento realmente sea efectivo, ¿no? Bueno, pues tenemos que cerrar el programa, pero la verdad ha sido muy rico platicar con ustedes. Gloria, muy rápido, por favor. Bueno, una elección importante es que el pueblo de México votó por una mujer, y por una mujer que reconoce, y muchas mujeres demostraron que las mujeres sí pueden, sí llegan, sí son capaces, y estamos cambiando las cosas. Mujeres, y que sí hay mujeres, y mujeres de muy alta calidad, y que el pueblo mexicano tomó conciencia de eso y además lo defiende. Muchísimas gracias a Gloria Ramírez, a Marina Aurora, a Leti por haber estado en este programa, y le esperamos la próxima semana con otro tema más aquí en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral.